le entregan a María o a Jesús, le están entregando una basílica, una iglesia. Es como si tuvieran una maqueta en la mano y se la están entregando a María. O sea, le están diciendo que están entregando títulos a la iglesia o para que la iglesia sea gobernada por lo celestial, ¿verdad? Que serían Jesús, María, Dios Padre. Entonces, eso vamos a ver en esta etapa. Los emperadores también se quieren ver partícipes de eso que se llama divinidad. Y Justiniano, pues, es el mejor ejemplo de este momento. ¿Y en qué beneficia eso al arte? Pues que va a financiar la edificación de muchas basílicas, donde dentro de, bueno, la misma edificación de ella hay ya arte, arquitectura, pero dentro también relieves, esculturas y los iconos con los mosaicos también dentro de la iglesia. Ese es un mosaico, si recuerdan, esto se vio o tuvieron que haberlo visto en el arte romano. Es uno de los tipos de arte que se desarrollaron. Principalmente lo hacían para los pisos, pero en la época bizantina, como o sea, la imagen que iba a representar era Jesús, era María, eran los apóstoles, era el mismo emperador. Entonces, que estuviera en el piso y que la gente caminara sobre ellos, eso se entendía que era algo que no era correcto. Entonces, lo que hacen es pasan las imágenes con esos mosaicos hacia las paredes de los edificios. Entonces, por ahí lo vamos a tener. Los mosaicos están hechos con una técnica bastante compleja, que es la de tomar trozos de piedras, vidrio, cerámica esmaltada, de diferentes colores, y a través de ellos se generan las imágenes que luego representan pues a esas personas, que serían representaciones divinas o al mismo emperador. Cada una de estas piedritas se llaman teselas, y en general todo el mosaico ellos le llamaban opus teselatum. El opus teselatum, ese era lo que nosotros llamamos mosaico. Les decía que cada uno pues es una tesela, un trocito de eso. No me detengo acá mucho porque lo vamos a ver más adelante, ya con toda el detalle pues del mosaico. Durante la segunda edad de oro, aquí viene el problema de si es lícito o no es lícito que las imágenes existan. Y aquí les pregunto a ustedes, que seguro saben mucho sobre esto. ¿Es correcto o no es correcto hacer imágenes según lo que dice el Antiguo Testamento, que es donde vamos a retomar los datos en este momento? ¿Es correcto o no es correcto hacer imágenes que representen a Jesús, a María, a los apóstoles o al emperador, por ejemplo? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, Isaías. Yo recuerdo que sí era correcto, porque la Biblia dice que sí, pide que hagan imágenes. Lo que no era correcto era adorar esas imágenes. Uh-huh. Bueno, muy bien, ahí tenemos ya un planteamiento. ¿Alguien más? Rodrigo. Hola, ¿se escucha? Creo que, a ver, depende creo que todo la religión en la que se pregunte, porque creo que en la religión católica se genera más que todo imágenes porque dentro de en sí la religión católica es como un sintetismo, ¿no? Entonces es como necesario dentro de ello, pero por ejemplo para los judíos, si no estoy mal, eso es algo que no es correcto. Según estaba explicando la clase pasada, me corrige si estoy mal. No, está bien, aunque depende, pero judíos, ahorita no los pongamos dentro del huacal, digamos, en términos cristianos sería nada más si es correcto o no es correcto. Y bueno, ahí es otro planteamiento también, que depende de lo que estemos hablando, depende de cómo lo veamos también. No sé, alguien más, bueno, Daniel Elías dice, depende de para qué se les crea. Vaya, si les doy un poquito de luces sobre eso, los romanos eran muy o gustaban mucho de las imágenes. Si hablamos de los emperadores, la gente de élite, gobernadores, por ejemplo, pretores, grandes generales de ejército, ellos gustaban de representarse a sí mismos.
y representaban también a los dioses a los que ellos adoraban. Entonces, en ese contexto de una imagen que está presente en todas partes, es que el cristianismo comienza a entrar. Y entonces surge ese conflicto. O sea, ¿seguimos como lo que están haciendo los romanos y usamos imágenes? ¿O hacemos lo que dice la cultura judía, el Antiguo Testamento, que no se deben hacer imágenes? Y entonces ahí es donde viene otra vez el depende. Depende de qué es lo que se está haciendo. Dice Joana, para los evangélicos no es correcto. Sí, la vertiente cristiana evangélica o protestante, pues ellos no utilizan imágenes. Sí lo utiliza el catolicismo, y es justamente esa es la religión que estamos viendo acá, ¿verdad? Porque es la primera que aparece, el primer cristianismo que aparece. Yanira. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, yo lo que yo comprendo es que desde que fue el nacimiento de Jesús, se hizo una transformación ya en el mundo, ¿verdad? Porque empezó entonces la cultura de crear todo tipo de imágenes. Antes se habían creado imágenes porque los griegos también habían esculpido sus imágenes, igual que los romanos, pero a partir de, estamos hablando del cristianismo, a partir de que nació Jesús, comenzaron a plasmar su imagen, sus obras y todo el acontecimiento a partir del año cero, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. No sé si estoy correcta. Hay unas cuestiones ahí que no. Una es que no existe el año cero, no hay año cero. El año con el que inicia la era cristiana, el año que se dijo nació Jesús, es el año 1. Digamos que ese fue un error de cálculo del que hizo la última de las reformas del calendario, que es la reforma del Papa Gregorio Magno. Por eso llamamos al calendario gregoriano, el que llevamos nosotros. No existe el año cero, es año 1. Lo otro es que igual las representaciones de Jesús aparecen después del año 33, no antes, porque antes no existe cristianismo. O sea, Jesús fue judío, y como judío pues seguía las enseñanzas de los judíos. Posterior a él es que los seguidores de Jesús hicieron un grupo, una secta, que eventualmente se convirtió en una religión. Esa es la religión judía. Perdón, cristiana, dentro de, o más bien crece, pero luego se separa de la religión judía. César. Yo creería que está mal, pero no sé, porque si no estoy mal, creo que uno de los mandamientos dice, no te harás imagen ni semejanza. Y yo creo que también este es uno de los conflictos que tienen entre los cristianos y los católicos, que dicen de que los católicos están mal porque adoran las imágenes, o sea, que le dicen el santo aquí, que le van a rezar. Bueno, yo he escuchado pleitos así, ¿verdad? Sí. Así que yo creería que depende para qué se cree, solo que no se tiene que adorar, por así decirlo. Muy bien, ahí tenemos un dato, pero solo algo. Si decimos los cristianos y los católicos, estamos entrando en pleito. Aquí son cristianos todos, cristianos católicos, cristianos protestantes. O sea, los católicos no pueden decir que no son cristianos. De hecho, es la primera religión cristiana que existe. Esa fue la primera que se instauró. Entonces, son cristianos, católicos y no católicos. Pero no podemos decir cristianos y los católicos, porque los católicos eso es un cristianismo. Luego leo aquí en el chat. Según entiendo, las imágenes no son correctas, dice, para el culto cristiano, pero la representación en sí no está prohibida. Luego dice Jocelyn, para el cristianismo en el Antiguo Testamento no son correctas. Bueno, el cristianismo actual, porque en aquel momento el Antiguo Testamento era parte del judaísmo. Pero en el Nuevo Testamento no las prohíben como tal. Muy bien, Rodrigo dice, pero es que para que los romanos aceptaran el cristianismo tuvieron que hacer un sincretismo. Muy bien, ese es un buen análisis, la mezcla. Alejandra Guadalupe, y luego les doy la explicación ahí sobre eso. Por cierto, alguien mencionó ya ahí Éxodo, y creo que Éxodo 20, no recuerdo el versículo, cuando comienza a recitar los mandamientos. El primero es justamente ese, no te harás imágenes. ¿Sí, Alejandra? Ahí escuché la bulla, pero ahí escuché que no se escucha. ¿Puede acercar un poquito más el micrófono? Bueno, yo ahora. Es un poquito mejor. Bueno, yo escuché ahí la opinión de un compañero que dijo que nosotros los católicos adoraban las imágenes y que estaba mal el hacer las imágenes.
yo voy a aclarar ese punto, no generando conflicto. Bueno, primero que nada, los católicos somos la religión, pues, como establecida, como dice la Biblia, la iglesia dejada por Dios, por Jesús, y las demás, por eso se llaman protestantes, porque se fueron fragmentando de la religión católica. Entonces, respecto a lo que mencionaban ahí, nosotros no adoramos imágenes. No está mal hacerlo en imágenes porque depende la idolatría que se le dé. Que es más, no se les idolatra. Las imágenes prácticamente nosotros los católicos, bueno, la iglesia católica las utiliza para recordar el sacrificio del Señor, de Jesús, hacia nosotros, hacia el perdón de los pecados. Nada más. Apaga el micrófono. Perdón, es que había ruido por acá también. Bueno, Alejandra, no sé si algo más, si no, sería bajar la mano. Les decía que antes de darle explicación, a Samuel aquí en el chat, que dice, porque si bien Dios pidió que se decorara el arca, dice el tabernáculo y luego el templo, también es cierto que el rey Ezequías, hizo la reforma en Israel y se destruyó una de las imágenes que Dios había pedido porque los israelitas las estaban adorando. Así pues, no es la representación artística en sí, sino que es el empleo para el culto, o que se veneren o se adoren, dice, o se les atribuyen milagros. Por eso es lo que pasó en Israel y Dios lo aprobó. Si en la práctica se adoraban las imágenes, está mal. Pues bien, eso justamente, las versiones que me están colocando ustedes acá, eso no es nuevo. Eso viene desde esta época. Imagínense, ahorita estamos hablando siglo 7, siglo 8, siglo 6, aún al siglo 8. Esta discusión existía. Porque en Éxodo 20, no recuerdo el versículo, pero es capítulo 20, cuando habla de los mandamientos, dice no te harás imagen, ni de nada que existe arriba, ni de nada que está aquí en el cielo, en el suelo. Nada en la tierra, nada en el cielo. Pero cuando ustedes sigan leyendo el libro, en Éxodo 25, el versículo se los debo, pero en el capítulo 25, le dice que se haga la imagen de 2 querubines, le dice, para colocarlos como guardas del propiciatorio, el arca de la alianza. Y son 2 querubines, le dice, y le dice cómo, tienen que estar uno frente al otro, y los querubines tienen que estar viendo el arca, y las alas deben estarse una frente a otra. Entonces, le acaba de decir que no, y luego le dice que se haga. Entonces, eso genera confusión, porque son 2 posiciones diferentes en el mismo libro, en la misma idea que se les está planteando. Hay palabras que han mencionado en los que tomaron la palabra y los que también me escriben en el chat, que hablan acerca de dos vocablos. Uno es veneración y la otra es adoración. Ahí es uno de los problemas que hubo durante el periodo bizantino. Las imágenes no fueron hechas para ser adoradas. O sea, nadie de los cristianos de esta época hicieron una imagen para adorarla. En su origen, las imágenes son didácticas. O sea, sirven para explicar. Imagínense que yo les explicara toda la clase con diapositivas como esta. No sé, quienes les dieron historia en el ciclo anterior, si utilizaban mucha imagen, ocupaban mucho texto para explicarles. En las mías ocupo bastante imagen. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil explicar con imagen que con texto. Entonces, eso es lo que sucedía. La mayor cantidad de gente en Roma no sabía leer. Sí hablaban el serbo vulgaris, que era el latín del pueblo, pero no podían leer. Entonces, pues, les podían haber puesto un texto en las paredes y no lo leían. En cambio, les ponían una imagen y la imagen la entendían súper rápido. Entonces, la imagen tiene en su origen un fin didáctico. Lo que sucede es que con el tiempo, esas imágenes, como bien lo decían, se le comienzan a atribuir cuestiones, ¿cómo se dice?, extraordinarias, lo que llamamos milagros en la actualidad. Y entonces hay gente que comienza a equivocarse con cómo se debe interactuar con las imágenes. Y ese son los argumentos que destacan unos en esta época de guerras, y guerras por el problema de las imágenes, y otros dicen, no tienen que haber imágenes porque las están adorando y la adoración está prohibida. Y otros dicen, pero es que necesitamos las imágenes para enseñar y no las deben de adorar, las deben de venerar. Y esa es la razón, esa discusión
es la que se establece, digamos, como una regla dentro del cristianismo católico, que es el que nace con Roma, al final de las guerras del periodo iconoclasta. Hay una emperatriz que es la que media entre estos grupos de sacerdotes y de feligreses para pues que el problema se acabe. Y el problema se acaba diciendo, las imágenes deben ser veneradas, nunca adoradas. La imagen debe recordarnos a las personas que han sido partícipes del origen del cristianismo, de qué sería, de quienes acompañaron, quienes estuvieron cerca, y la enseñanza de que ellos nos dejan como ejemplo así, pero deben ser veneradas, no deben ser adoradas. Y ahí termina el problema de las guerras iconoclastas. Vamos a hablar un poquito más de esto cuando estemos viendo pintura bizantina, porque ahí hablamos del icono. Y un icono es una imagen. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver cómo es que las imágenes comienzan a aparecer. En la actualidad sigue siendo un problema entre cristianos católicos y cristianos no católicos. Bueno, por un bando están realmente los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos. Y por el otro lado están los cristianos evangélicos y los protestantes. Son dos bloques también bastante grandes que hay por ahí. Pero bien, vamos a dejar esto ahorita acá y avanzamos. Van a ver que más adelante vuelven a salir estas cosas. Bien, hay otro aspecto, como acuérdense que esto es didáctico, la idea es enseñar con las imágenes, a través de las imágenes. Entonces, hay símbolos que comienzan a aparecer. Uno de esos símbolos que se van a destacar es la cruz. Conocemos la cruz, ¿verdad? La cruz como símbolo de la redención. Para algunos dicen que es un símbolo de muerte. No es un símbolo de muerte. O sea, iconológicamente la cruz es un símbolo de redención. O sea, significa muerte y resurrección. Eso es lo que significa una cruz. Pero como la cruz no es un símbolo cristiano como tal, en su origen, sino que los cristianos lo tomaron, esa cruz ya existía en otras culturas, desde la hindú, allá en el lejano oriente, pues ya existía también para los griegos y existía para los romanos. Entonces la tomaron y ya en esta época se distinguen dos tipos de cruces, la que se llama cruz griega y la que se llama cruz latina. Son dos cruces, entonces ustedes deben aprender a diferenciar las dos y la lectura de ellas también dentro de una obra arquitectónica, por ejemplo. O sea, cómo saber, yo entro a una iglesia y cómo saber que estoy dentro de una cruz y en qué parte de la cruz estoy parado en ese momento. No sé si, para el caso de los católicos, que es donde está esta simbología, habrán notado que hay iglesias que vistas desde arriba, una vista de dron, una vista de este avión, una vista de planta arquitectónica, tiene forma de cruz. Entonces, esa forma de cruz no es porque a alguien se le antojó, sino que es un símbolo, y es un símbolo que tiene también una distribución del pueblo dentro de ella. Solo que eso lo vamos a ver en el románico, no lo vamos a ver todavía por acá. Pero les voy a adelantar, o sea, esto se pone cada vez más interesante. Bien, cruz griega y cruz latina. Y también las iglesias construidas a partir de octágonos. Estas son figuras geométricas. Aquí tenemos un pentágono. Tenemos también acá este sería, déjenme ver, 1, 2, 3 y 3 son 6, un hexágono. Aquí tenemos un octágono y aquí tenemos un cuadrado. Este es un cuadrado, tiene 4 lados iguales. Entonces, estas son plantas de iglesias que se utilizan, que son bien centradas. O sea, son como, aún puede ser hasta un círculo, una rotonda, y dentro de ella puede haber una cruz, la forma de una cruz. ¿Cómo la notamos? Pues a partir de las columnas, de las paredes, las ventanas, y hay una parte de esa cruz que se llama cabeza, una se llama pie y las otras se llaman brazos. También eso hay que hacerlo notar. Tenemos esta, por ejemplo. Si el altar, vamos a ver, si la puerta está ubicada aquí está la puerta, y el altar está aquí, entonces esta es la cabeza, esta es la cabeza y este es el pie, y esto se llaman brazos.
Eso, si han entrado a una iglesia, un templo católico, entran por el pie de la cruz, caminan y llegan a un lugar donde se cruzan dos tramos de la construcción. Eso se llaman brazos. De hecho, el centro se llama crucero o se llama transepto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita con que nos vayamos acostumbrando con la forma de la cruz. Y esto, donde está el altar, se llama cabecero o la cabeza de la cruz. Pues bien, dentro de estos símbolos que ven aquí geométricos, formas geométricas más bien, que representan la forma de una iglesia vista desde arriba de un templo, pues también hay cruces. Y entonces los bizantinos utilizan, pues preferentemente para ellos, edificaciones que tienen estas formas. No son rectangulares como las que tenemos nosotros un poco más de conocimiento. Ahora, ¿por qué tenemos más conocimiento de esas? Porque resulta que estas con el tiempo se van a centrar más en el oriente, o sea, en la región de Grecia, bueno, el occidente de Rusia, la región de Turquía, Jerusalén, Egipto. Ahí es donde más vamos a encontrar iglesias así más centralizadas. Para el occidente, que sería de Italia, Francia, Inglaterra, España, vamos a encontrar un tipo diferente. Acuérdense, si tienen ahí una libreta donde están tomando apuntes, pues hagan diagramas y escriban esto, cruz griega, que esa es una cruz griega, así se llama. Luego tenemos las iglesias que tienen forma de un rectángulo. Este es un rectángulo, tiene lados desiguales, dos lados, más bien, de la misma longitud y otros dos lados de la misma longitud. En estas también hay una cruz inscrita. Inscrita significa que está adentro, acuérdense. Entonces, la cruz es esta. Esta se llama cruz latina. Es porque la utilizaron más en el occidente europeo, donde la Roma antigua, se desarrolla ya mezclada con los pueblos bárbaros que llegó. Entonces, por eso dice principalmente en el occidente europeo. En el oriente vamos a encontrar cruz griega. Entonces, estas no las deben de perder de vista cuando hablamos en el contexto religioso. Cruz griega, cruz latina. Estas son diferentes. ¿Qué es lo que les decía igual? Aquí puede estar la puerta. Ustedes caminan, llegan al transepto, acá, que es el lugar donde se cruzan los brazos, y si siguen caminando, llegan al altar. Este es el cabecero. En el cabecero, los bizantinos van a ubicar una forma acá, una forma semicircular, que eso se llama ábside, ya lo vamos a ver también por ahí. Entonces, luego cuando veamos románico, les voy a explicar el símbolo de la cruz cuando estamos hablando de una iglesia y por qué a la hora de quienes son católicos cuando van a la misa, porque solo pueden entrar en algunas partes y en otras no de esta estructura cuando están desarrollando el culto. ¿Quién puede estar aquí, por ejemplo? ¿Quiénes pueden estar aquí? ¿Quiénes pueden estar aquí? Según la tradición. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos unos ejemplos. Bueno, un ejemplo. Esta de acá arriba es la iglesia de los santos Sergio y Baco. Por cierto, esta es una curiosidad para que ustedes después vayan ahí a andar buscando. Esta es una curiosidad que les estoy dando acá. Sergio y Baco. ¿Por qué no San Sergio nada más? ¿Por qué no San Baco nada más? Estos dos hay una razón por la que están juntos. Van juntos. Son en el caso de nombres de santos, son los únicos dos que se nombran juntos. Porque había, bueno, ambos eran, según la tradición, eran soldados romanos. Y en la tradición romana, pues, social romana, pues que dos hombres estuvieran juntos no era ningún tipo de problema. Ellos fueron romanos conversos, o sea, se convirtieron al cristianismo, o cristianos conversos, más bien, eran de la religión pagana romana, pero luego pasaron al cristianismo y por eso fueron martirizados. O sea, los mataron los romanos por haber renegado de la religión original de ellos. Hay otro caso también de esta misma época que son Santa Felicidad y Perpetua. Esas también se mencionan juntas, porque también pues había una relación ahí entre
entre ellas. Y ellas ayudaron pues a consolar, a cuidar a los hijos de las mujeres que iban matando los romanos durante las persecuciones que hicieron, y eventualmente las mataron a ambas también. Entonces se consideran también santas. Santo Sergio y Baco por un lado, y por el otro Santas Felicidad y Perpetua. Ese es un paréntesis nada más, como para hacer un poco interesante la clase. O más interesante, no interesante, más interesante. Bien, la tercera edad de oro. Superada la situación del conflicto, que sería de las crisis iconoclastas, que es cuando están peleando por lo de las imágenes, no todo se concilió entre ellos, no todo se concilió. Resulta que algunos aspectos de lo que se estableció en Nicea en el momento del concilio, que están plasmados en el credo niceno, que se llama, no estuvieron de acuerdo todos los sacerdotes, todos los obispos, y a la larga, después de un par de siglos, resulta que terminaron pues por separarse. Ahí es el que se llama primer gran cisma dentro del cristianismo que existía. La iglesia se parte en dos. Y viene una crisis junto con eso, ¿verdad? Pero las crisis las vamos a ver más adelante, no las vamos a ver acá. Pero vienen crisis con eso, y unas crisis en las que hay otra vez pleitos entre las élites gobernantes del cristianismo y se separan. A una de las vertientes le vamos a llamar catolicismo y a la otra le vamos a llamar ortodoxia. El cristianismo ortodoxo y el cristianismo católico. Son las dos vertientes cristianas que van a existir ya para esta época, o sea, más allá del siglo IX de nuestra era. A nivel de arquitectura, pues es una época de expansión para Bizancio y una época en la que aparecen nuevos símbolos en cuanto a la arquitectura, como por ejemplo esto. Estos son cúpulas. La cúpula es la parte del remate de las torres o del centro de las basílicas. Y a estas se le llaman, pues el nombre se lo voy a mostrar, abulbadas. Ese es el nombre. Abulbadas. Abulbadas significa que tienen forma de bulbo. Un bulbo es, por ejemplo, una jícama. Creo que la cebolla entra también en esto, los rábanos o los nabos que le dicen, las remolachas y no sé qué otras más, que tienen esa forma como redonditas de la parte, digamos, del tronco, y la punta radial donde van las raíces, pues va haciendo como con punta. Entonces eso es la forma que se pone de moda en ese momento. Y el mejor ejemplo de esto es esta iglesia, la Catedral de San Basilio en Moscú. Está en la capital de Rusia. Creo que ya la habrán visto, ¿verdad? Esta aparece bastante. Cuando hablamos de Rusia aparece esta imagen. Entonces esta es la Catedral de San Basilio, en la Plaza Roja, y corresponde a una iglesia cristiana bizantina de la época de la Tercera Edad de Oro, donde aparecen estas cúpulas abulbadas. Aquí tenemos la planta arquitectónica, y me podrían decir ustedes si hay o no hay una cruz ahí adentro. Sí, una cruz griega. Muy bien, quiero ver. Gracias, Freddy. César. Le iba a decir lo mismo que él, sí, porque en el centro se ve lo que estaba mencionando. Creo que era un octágono, creo que es, si no estoy mal, sí. Por acá, sí. Aquí está, sí. Bueno, la zona que estaría, digamos, el centro el transepto se llama. Solo que en este caso los accesos para entrar a la basílica no están, digamos, en una puerta principal acá, sino que están en los laterales. Entonces entramos al extremo y luego caminamos hacia acá y ahí vamos hacia adentro. Luego tenemos en este lado, y aquí estaría el cabecero. Significa que los brazos son estos. Y aquí tenemos la cabeza de la cruz y el pie. Quiero ver, después de César tenía Samuel Alejandro. Sí, licenciado, yo le quería preguntar, ¿estas cúpulas abulbadas en sí qué representaban o por qué se incorporaron? Eso tiene que ver con la influencia de los pueblos musulmanes y los llamados mongoles. Eso es el oriente y la zona como de la India, norte de la India. Entonces, esos pueblos tienen
tienen contacto con Bizancio en esa zona, en la zona de la antigua Babilonia, y pues les llama la atención la imagen, la forma, y la adaptan a lo que ya estaban realizando los bizantinos pues allí en esa región. En esta etapa está sucediendo también otra cosa, ese contacto que es comercial, que es cultural, también es un contacto de guerras. Esas culturas comienzan a empujar fronteras desde ese lado hacia la región de Bizancio. Entonces por eso es que los otomanos, que son los que el grupo de esa región, terminan por conquistar Bizancio en esa zona. Eso es influencia de ese lado, del oriente. Y son muy coloridas, usan bastante el color, si se fija. No son como las que tenemos idea de ver, ¿verdad? No sé si alguien más. Vamos. Ese es un resumen para que lo revisen ustedes después despacio sobre la arquitectura y la basílica. Acuérdense que la basílica es el edificio romano. De la basílica es que se desprende, basílica romana, que es un edificio público, de ese es que se desprenden ya los edificios cristianos que se utilizan para el culto cristiano, o sea, las misas. Perdón si digo cristiano y en la actualidad yo sé que decir cristiano no es católico, ¿verdad? O sea, se dicen diferente, pero en este momento es uno solo, no hay más, es un solo cristianismo. Las vertientes cristianas pequeñas están subordinadas al cristianismo católico en este momento. Entonces, si digo cristiano, me estoy refiriendo al cristianismo universal de este momento. Entonces, el modelo de la basílica va a servir tanto para los edificios que son similares a esos son de planta centralizada. Los minaretes, esas torres que ven ahí, esas no van, esas corresponden a la época de dominación islámica de la región. Eso se agregaron. ¿Por qué? Porque la basílica cristiana se convirtió en una mezquita. Esta otra es una basílica también, periodo románico más bien, por la torre que tiene a un lado. Y esta otra es igual, una basílica. Para esta época también los musulmanes, cuando retomaron ellos control de algunas zonas, siguieron utilizando el modelo basilical para hacer las mezquitas también. La mezquita de Damasco en Siria pues tiene la misma forma de una basílica cristiana. La diferencia es que los elementos simbólicos dentro, ¿verdad? En lugar de altar es una quibla y no está en el cabecero, sino que está apuntando hacia la Meca. Entonces, varían esas situaciones. Vamos a ver unos ejemplos. Esta es la iglesia de Santa Irene. Esto está en Bizancio, el actual Estambul. Si dice Estambul, ustedes entendamos Bizancio, ¿verdad? Bizancio era en la antigüedad. Después si les digo Constantinopla, es la misma ciudad. Si les digo Estambul, es la misma, solo que Estambul es el nombre actual de la ciudad. Aquí quiero que noten algo con esto. Bueno, dos cosas que quiero que noten con esta. Estamos viendo la iglesia, digamos, la zona del cabecero, donde está la cabeza de la cruz, esa cruz inscrita que veríamos en una planta arquitectónica. Esta parte es esta que vemos acá. Es esta. Esta cúpula que vemos aquí es esta que está aquí arriba. Acá. Es esta que vemos acá. Entonces, ¿qué quiero que notemos? Vean que los muros son bastante sobrios. O sea, no tienen mucha decoración. Estas iglesias son aquellas en las que la idea de la imagen pues no permeó mucho. La gente que dirigía, que coordinaba estas zonas, pues no permitieron que hubieran tantas imágenes y se refirieron solamente a algunos símbolos, como el de la cruz, que está aquí, que hay una cruz, o la llamada estrella de David, que está en este triángulo. Este triángulo es bien importante, es un aporte arquitectónico que inventan los bizantinos. Estos se llaman pechinas, ya las vamos a ver más despacio. Y ese otro elemento que ven ahí, esto se llama ábside. El ábside es una saliente dentro de la estructura o de la forma de cruz que tienen estos edificios. Y tiene ventanas, y ese es otro símbolo que tiene que ver con la planta arquitectónica de estas iglesias. Este símbolo, más bien esta construcción dentro de la planta arquitectónica va a estar apuntando siempre hacia el oriente, porque en el oriente sale el sol. Entonces, aquí hay un sentido de uso que tiene que ver con la parte ideológica de la iglesia,
con respecto a la feligresía. Imagínense ustedes, bueno, seguramente quienes son católicos y van temprano un fin de semana a una misa, habrán notado que de repente, digamos, la misa a las 6 de la mañana, como eso de las 6:30 es un gran luzazo atrás del altar, porque el sol viene en esa dirección, viene saliendo. Entonces, esa luz atrás es un símbolo, está apuntando hacia el oriente, porque el sol sale en ese lugar. Y acuérdense que lo que se dice es que Jesús es la luz del mundo. Entonces la luz del mundo es el sol. Cuando sale el sol, Jesús está siendo presente dentro de la iglesia. Estas iglesias tienen como característica que son bastante oscuras. Las luces más grandes están concentradas en la zona del altar o en la parte alta del tambor, que se llama tambor de la cúpula, y pues algunas zonas específicas para iluminar, pero en general son un tanto oscuras. Pasarán, ¿qué sería? Estas características hacia el occidente, las construcciones de occidente, y van a ser igual oscuras. Y solamente van a tener unos puntos específicos para iluminar, y la mayor parte de la iluminación va a estar atrás del altar, en una zona que se llama ábside, como les decía. Ahí entra la luz y eso ilumina el altar, y ahí se produce pues el milagro de la presencia de Jesús hecho luz dentro del templo. Hay otros que se hacen de poniente a oriente, o sea, están con el cabecero hacia donde se oculta el sol y el pie de la cruz hacia donde sale. También tienen un sentido de utilización de la luz, pero no son tan comunes. Otras que también se utilizan son las que están orientadas de norte a sur. El norte a sur, el cabecero está hacia el norte. El ejemplo que les pongo acá es la Catedral de San Salvador. Se han ido a la plaza ahí en la zona frente a Catedral, y ustedes entran, entonces notarán que el sol entra de lado. Y si es en la mañana, entra a la derecha, y si es en la tarde, entra a la izquierda, pero siempre ilumina la zona del altar. Entonces esas iglesias también están hechas para que la luz entre de esa manera. Y entonces Jesús se hace presente en la iglesia. O sea, eso es un símbolo. Y otra vez también tiene la intención de motivar, de conmover a la gente para que pues sienta, digamos, esa presencia. No sé si hay alguna pregunta sobre esto o algún comentario. ¿No? No, Lick. Bien, el resto, igual. Bueno, espero que si se está entendiendo, ¿verdad? No me estén viendo mal también si se mire, pero es que esté tal cosa. Una vez me dijeron en la clase, dice mi mamá que todo eso que usted dice no es cierto. Y dígale a su mamá que se conecte a la siguiente clase que dije. También me han dicho, bueno, cuando eran presenciales las clases, me decían igual, lo consulté con tal persona, con esta que es autoridad donde yo asisto ¿cómo se llama? La religión, y pues me dicen que eso no es cierto. Yo aquí lo que les digo sobre esto es que, pues, si es una cuestión de fe, es eso, es fe. Pero si es cuestión de historia, entonces es historia. Y pues, pareciera que las dos cosas están bien distantes, pero fíjense que convergen, se mezclan. ¿Y saben qué es lo que está en medio? El arte. O sea, la historia y la fe, cuando se juntan, lo que encontramos en medio es arte. Y a través del arte entendemos las dos cosas. Ya van a ver qué bien se siente cuando uno comienza a entender de mejor manera lo que conocemos. Bien, estas son características, por cierto, 4 características. Voy a ir un poquito rapidito con esto. Primero, que conserva las características romanas. Eso es una primera característica. ¿Qué es eso? Arcos, columnas, techumbre de barro, teja de barro, y la estructura es de madera. También de esto que se utilizan materiales pobres en general, no se ven lujosos en el exterior, pero sí se ven lujosos en la parte interior, porque adentro están los mosaicos. Eso tiene un sentido también ideológico. El exterior de la iglesia en este momento simboliza el mundo, aquí donde estamos nosotros. El interior de la iglesia significa la parte espiritual,
lo que tiene que ver con la cercanía con la divinidad. Entonces, por eso afuera no se ven bien, pero por dentro sí se ven mejor. Ahora me dice, mire, pero la Catedral de San Basilio se veía bien desde fuera, con tanto color, esas cúpulas abulbadas. Y bueno, sí, pero la Catedral de San Basilio corresponde a una etapa ya más tardía. Pero en su origen, que es de lo que estamos hablando, conserva elementos romanos, así como los romanos. Lo único que no conservó es el lujo en el exterior, pero sí en el interior. La concepción del espacio también es una característica nueva, y es que las basílicas ahora tienen forma de cruz, son crucíferas, y la que más se hace en Bizancio, en la región del Imperio Bizantino, es la planta de cruz griega. Esta es la que más se hace. Les decía que hay una zona que es donde uno entra, es el pie de la cruz, y donde está el altar, que uno no se puede acercar, ahí está el altar, ahí hacen una forma curva, eso se llama ábside. Este es un ábside, este que ven acá, ese es el ábside de la iglesia de San Vital. San Vital, eso está en la ciudad de Ravenna, eso es cerca de Estambul. Entonces, si se fijan, pues eso dorado ahí al fondo es oro. Hay tanto metal como oro, plata, y colores bastante lujosos. Acuérdense que el azul es un color lujoso, es lapislázuli. Eso es muy lujoso conseguirlo, porque se considera de hecho sagrado, se consideraba sagrado para las culturas antiguas. Esos son mosaicos. En la semicúpula de este ábside, donde ven, ahí están las ventanas que dejaban entrar la luz de ese lado cuando el sol estaba hacia el oriente, naciendo. Tenemos en la parte superior una imagen de un Jesús barbilampiño, o sea, un Jesús que no tiene ni barba ni bigote, sentado sobre un orbe. Aquí deben tomar en cuenta eso, porque hay equivocaciones cuando nos referimos a esto. Un círculo, una esfera, y Jesús sentado, o Dios Padre en medio de ellos, o ellos dos sosteniendo una esfera, esa esfera no es el planeta Tierra, porque ellos no creían que la Tierra fuera redonda. En esta época se creía que la Tierra era plana, pero plana adentro de una esfera. Acuérdense la concepción de los sumerios, de los griegos, de los egipcios y del judaísmo también. Los judíos también creían que todo estaba metido dentro de una esfera, donde la parte de arriba de esa esfera era la bóveda celeste y la parte de abajo era la que contenía las aguas interiores y contenía también, según griegos y romanos, los lugares de castigo o los lugares de descanso, los campos elíseos para descansar, o el Erebo o el reino de Hades para ser castigados. Todo eso está abajo. Entonces eso forma una esfera. Ese es el orbe que vemos acá. Y hacia ambos lados de él aparecen dos mensajeros. Estos mensajeros tienen alas y son efectivamente mensajeros. No les explico por qué tienen alas, porque lo vamos a ver ya dentro de un momento, pero pues estos sí tienen alas. Y tiene que ver también con que la iglesia es arriba del siglo V, perdón. Del siglo V en adelante a los mensajeros ya les ponían alas. ¿Y quiénes aparecen en los extremos? Pues un obispo y un emperador también. Estos están dando títulos o dominios sobre las iglesias. Por ejemplo, esta es una representación de una sección de la iglesia y se la están entregando a Jesús. O sea, le están diciendo que se le consagra a su nombre la imagen. Y esto que ven aquí abajo y eso que ven acá son murales, mosaicos del emperador y la emperatriz. ¿Y por qué están ahí tan cerca? Acuérdense que a los romanos les gustaba figurarle, hasta ellos mismos se vestían como dioses en algún momento, porque les gustaba la idea de estar cerca de la divinidad. Entonces vamos a ver en más de algún mosaico o ícono donde el emperador o la emperatriz están a la par de la Virgen, están a la par de Jesús, le están entregando una iglesia o le están entregando una bolsa con dinero, con oro, se lo están entregando. ¿Y por qué? Pues están diciendo, miren, las ofrendas que yo recibo, yo se las entrego a ellos. Y como no es algo que yo puedo escribir y que luego se los envío para que lo lean, no, es una imagen para que todos la entiendan con solo ver. Pues acuérdense, la imagen tiene fines didácticos. Así es como inician la idea de las imágenes.
Aquí tenemos lo de los ábsides y absidiolos. Eso que les estaba mostrando es un ábside, así de grande, pero los pequeños que pueden tener se llaman absidiolos. Son entradas de luz también, o pueden ser lugares en los que se ubican imágenes. Acá. Entonces, ábside se llama esta forma, que está normalmente en el cabecero de una iglesia. La tercera característica de la arquitectura es que se emplea poco a poco la cúpula sobre pechinas, y la techumbre, que les decía es de madera a dos aguas con teja de barro, pasa a cubrirse por una bóveda también, una bóveda larga. Las bóvedas son esta es una bóveda. Encima de esto hay una estructura de madera a dos aguas, así, y teja de barro. Pero vamos a ver acá las pechinas. Bien, este diagrama también deben de estudiarlo bien, porque aquí les dice claramente que es cada una de las partes, y eso deben de saber diferenciarlo. Ven la iglesia y ustedes dicen, ahí está el tambor, ahí está la lucerna, eso es una pechina. Las pechinas son estos triángulos, y estos sirven para convertir una estructura cuadrada acá en una estructura redonda. Entonces, por ejemplo, dice, miren, conviértanme este cuadrado y únamelo en la parte de arriba con un círculo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿cómo hago porque ustedes lo ponen en medio y se va de paso, ¿verdad? Se cae. Entonces, la solución es convertir el cuadrado en una circunferencia. Y eso lo hacen a través de este elemento. Esto se llama pechina. Son pechinas. Sobre la pechina va el tambor, es esto. Y luego va el casquete, que es básicamente la parte superior de la cúpula. Y en la parte de arriba, esto se le puede llamar linterna o se le puede decir lucerna. Es lo mismo. Es lo mismo. Aquí dice linterna, pero por si encuentran en otro lugar que dice lucerna, es lo mismo. Cualquiera de los dos términos están correctos. Aquí tienen otra diapositiva que habla sobre eso. Vean, la cúpula, una circunferencia, pero se transforma en un cuadrado a través de esos triángulos que se llaman pechinas. Estas son pechinas. Transforman la circunferencia en un cuadrado. Ahí tenemos otro diagrama. Ahí tienen 3 sobre las pechinas, puesto que es necesario que sí las estudien bastante para que las sepan reconocer fácilmente. Aquí está explicado gráficamente en mejor manera. Vean, un cuadrado se puede transformar en una circunferencia arriba. ¿Cómo? Pues a través de esto. Esto se llaman pechinas. Estas son bóvedas. Esa es una bóveda de cañón. Esta es herencia romana y esta es una bóveda de arista. Esta la inventan en el momento en el que comienzan a utilizar pues las basílicas crucíferas, o sea, las que tienen forma de cruz. Este es el lugar donde se juntan los brazos y el pie de la cruz. Y esta es una bóveda. Esos arcos que ven ahí se les llama, esta es una bóveda de cañón, se le dice nervada también. Estos son como costillas, si lo queremos ver de esta forma, es como un costillal que ayuda a sostener el peso de la estructura, mandando el peso hacia las columnas que están en las paredes. Y ahí pues se equilibra. Luego, cuarta característica sería la decoración de los capiteles. Los griegos tenían 3 órdenes arquitectónicos: el dórico, el jónico y el corintio. Los romanos le agregaron 2, el toscano y la columna compuesta. De todos esos, el que más gustó fue el corintio a nivel religioso, pero los capiteles se fueron volviendo figurativos, o sea, se les comienza a agregar imágenes, símbolos figurativos también. En este caso, pues tenemos dos animales equinos, parecieran caballos, y en medio una cruz. Luego tenemos acá otro símbolo, este es más decorativo, pero también aparece la forma de la cruz. ¿Ven? Y adentro de ella, flores. Esos son flores solares. Las flores solares son símbolo de Jesús también. Y lo demás es decoración fitomórfica, o sea, decoración con formas de animales. De plantas, no de animales, de plantas. Esta también es en San Vital, la iglesia de San Vital.
Y llegamos a esta otra. Esta se llama Hagia Sophia. Hagia Sophia es conocida como la iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. Algunos le dicen solo como la iglesia de la sabiduría de Dios o solo la iglesia de Santa Sofía. Cualquier nombre de eso es correcto. Entonces, este es un solo edificio. Estos que ven acá, esas 4 torres, no, bueno, se llaman minaretes. Estos no son propios de la construcción, o sea, estos fueron inventados más adelante, colocados más bien más adelante, cuando los musulmanes toman el control de Bizancio y convierten las iglesias cristianas en mezquitas. Es una manera de plantarse y decir, miren, aquí el que mando soy yo ahora y mi religión es la que impera. Entonces los musulmanes mandaron a adecuar las iglesias para que se convirtieran en mezquitas. Eso sucedió aquí con Hagia Sofía. Este es un corte transversal, es como hacemos un corte a la mitad y entonces vemos las partes. Estas columnas que ven acá tienen 5 metros de espesor. Imagínense, 5 metros de espesor es como que les dijera, el ancho de una calle de 2 carriles tiene 5 metros. Entonces, una calle un poquito angosta, sin contar las aceras. Ese es el ancho de una de esas columnas. ¿Y por qué eran tan fuertes? Pues porque tenían que sostener esta cúpula. La tecnología para esta cúpula también fue bastante, digamos, como aventajada para la época, pero tiene que ver con la carga de los pesos. Y si se fijan acá, esta forma, yo voy a sacar primero, esta, y esta otra acá, es una semicúpula y está más abajo. Estas lo que hacen es soportan el peso de la cúpula central. Y el peso aquí se distribuye de acá hacia acá. Y luego hay otras más pequeñas. Y luego va hacia acá. Aquí llega a otra construcción, que son estas más pequeñas. Y luego, bueno, el atrio de la iglesia y la imagen de Constantino en el frente. Entonces, las cúpulas son imponentes para la época. Y pues sirven para sostener el peso. O sea, el peso que viene desde de acá hacia allá. Y el peso que viene de acá hacia allá también. Entonces, esta forma lo que hace es contrarrestarlo, empujando hacia el sentido contrario. Igual esta de acá, del lado derecho, esta empuja en sentido contrario. Y es así como la iglesia se mantiene en pie, porque se equilibran los pesos. Quiero ver qué más sobre... bueno, Hagia Sofía, luego vamos hacia la parte interna, que son las cúpulas. Esta es la cúpula grande que veíamos acá. Es esta. Esa cúpula que les voy a mostrar, el círculo más grande que se ve, es esta parte de acá. Y las que solo aparecen la mitad, que son las que les digo semicúpulas, es esta y es esta de acá. Esas dos entonces sostienen la capa más alta. Y bueno, ahí está la vista. Esta es una vista de dentro del edificio, más o menos de la zona donde se supone tendría que ir el coro. Y lo que ven ahí al fondo con mucha luz es el ábside. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Daniel. Licenciado, ¿y esa iglesia actualmente aún está relacionada con los musulmanes? Es que ahí parece que hay letras musulmanes. Vaya, Turquía es una nación musulmana, de mayoría musulmana. Es una vertiente, por cierto, un tanto occidentalizada, y el edificio hasta el año 2020 o 2021 era un edificio cultural, se entendía de esa manera. Había sido una mezquita y por lo tanto todavía mantenía símbolos de las mezquitas, con esos que ven acá. Esto es caligrafía musulmana. De hecho, en la cúpula, vamos a retroceder acá, también hay un estilo decorativo aquí, musulmán,
¿Recuerdan? La caligrafía, el caligráfico. ¿Recuerdan? El otro es la taurique, la cería. Esos aparecen también ahí, pero aparecen estos símbolos. ¿Qué serían estos? Ángeles, creo yo. Vamos a ver Samuel y Freddy que decía ángeles. Samuel. Según entiendo por el elemento visual de cómo se ven esos ángeles, es una referencia a los serafines que se mencionan en Isaías capítulo 6. Muy bien, gracias. Efectivamente, esos son serafines, no son ángeles, pero es que los ángeles no tienen alas y los serafines sí tienen, y de hecho no tienen dos, tienen 6 alas, y esos tienen 6 alas. Si no lo habían visto todavía, pues hoy sí ya se entienden mucho más. Aquí están dos y otras 2. Con 2 cubren el cuerpo, con 2 vuelan y con 2 se cubren el rostro, según dice el relato. Ahora, de estos que están acá, solamente este tiene descubierto el rostro. Estos no, y eso es lo que quería llegar. Que como la iglesia se convierte en la basílica cristiana, se convierte en una mezquita, entonces los musulmanes comienzan a adecuarla a su manera de culto, y parte de eso es que no se admiten imágenes. Entonces, se dejan decorativamente algunas, se les cubre el rostro nada más. Pero en el rostro tienen una flor de pétalos también, que es un símbolo de Cristo. Ahí están los 4. Y ese triángulo que ven ahí se llama pechina. Eso es lo que ayuda a convertir la base, que es cuadrada, a una parte terminal que es redonda. Bueno, esta que ya veían. Y bueno, aquí vamos a diferenciar con iconología e iconografía e iconología. Antes de eso, solo mencionarles algo. En el aula virtual, acá, les voy a habilitar más tarde este enlace. No lo vamos a ver porque por cuestión de tiempo. Pero dice tour virtual a la iglesia de Santa Sofía en la actual Estambul. Entonces ustedes entran a ese enlace. Y entonces pues nos aparece. No sé qué pasó con esto. Bueno, vamos a entrar. Licenciado, por qué se llama Sofía? Sofía es una derivación de la palabra sofos, que significa sabiduría. Entonces, Es de filosofía, ¿verdad? Sofía, no filosofía, sino Sofía, es sabiduría. Se llama la iglesia de la santa sabiduría de Dios. Ese es el nombre que tiene. En la actualidad, por la pregunta que hacía el compañero, eso es lo que quería mostrarles. En la actualidad es una mezquita. 2020, las autoridades religiosas de la ciudad de Estambul y bueno, Turquía en general decidieron que el edificio va a ser utilizado de nuevo como una mezquita. Entonces no sé si hay algunos de estos elementos, porque aquí hay unas, aquí no se ve, pero hay unos mosaicos en este lugar que son religiosos. Déjenme ver si dice. Esto es lo que quería encontrar. No encontré el botón. Vamos a ir acá. Bueno, aquí está. La idea es que puedan entrar. No sé por qué me está dando ese, pero podemos ver todo. Ahí está en la cúpula aparece una imagen de María. No sé si todavía está ahí por lo que les comentaba. Y ahí está la semicúpula, la cúpula. Ahí están los serafines. Y el otro. Y el cabecero.
Viendo ahí, el primero y el otro por ahí. Esos eran nuestros patrocinadores. Vean, allá está el altar, miren, como estaba digamos, en el uso católico del edificio. Lo que quería quitar era esto, fíjense, pero no sé qué pasó. Quiero ver, tal vez así, ahí está. Vamos también, aquí podemos ver, aquí estamos justamente en el centro, por eso no sé, porque hay una lámpara sobre nuestra cabeza, pero vamos a acercarnos allá un poco más cerca del altar. Aquí está, es la zona del altar, siendo como templo cristiano católico. Pero vean el tamaño. Esto es el edificio más grande construido para esta época. Los primeros siglos de la época bizantina. No era una mezquita en ese momento, sino que era pues era una basílica para honrar la santa sabiduría de Dios, como les mencionaba. Bueno, eso lo pueden ver ustedes despacio, después ahí entran, pero ahorita no lo van a encontrar porque no está visto. Tiene unos pasadizos por ahí para que vean también parte de las estructuras. Algunas zonas, los accesos, vean estos son mosaicos. Esos elementos que aparecen ahí ya son decoraciones colocadas a través del tiempo como, ¿cómo se dice? Como parte de la decoración musulmana del lugar. Pero bien, ahí está entonces Hagia Sofía. Lo van a ver ustedes hasta que pues les habilite el enlace correspondiente, que es este. Eso lo voy a habilitar después de la... Bueno, a lo mejor no, ahorita no, porque se me va de la clase para ir a pasear allá por Estambul. Vamos a hacerlo después. Volvemos acá. Bien, esos términos son dos cosas que necesito que ustedes los vayan a aprender bastante por las imágenes que vamos a comenzar a ver. La primera es iconografía y la segunda es iconología. Ambos están unidos, pero significan cosas completamente diferentes. Entonces, para entender el arte, necesitamos el arte, y me refiero al arte en general, no el arte solamente el arte bizantino, el arte religioso. O sea, en general, nosotros pasamos por niveles a la hora de conocer la obra de arte. Eso probablemente lo vean ustedes en teoría de la comunicación artística o una materia similar. Y pues seguramente les van a hablar de estos dos términos. El primero, la iconografía. La iconografía es una ciencia que se encarga del estudio de la imagen, de lo que observamos. Entonces, cuando observamos algo, encontramos la forma, lo que estamos viendo, y si hay texto, entonces también el texto nos ayuda a entender la imagen. Les hablo de los murales, por ejemplo, que vemos en la U, los murales que tenemos en la Escuela de Artes. Hay dos pequeños murales, uno un poquito más grande. Y bueno, vamos a Derecho, en la Facultad de Derecho hay un montón de murales también ahí, la parte de Rectoría, el Cine-Teatro, también hay murales en esa zona. Entonces, cuando uno mira un mural y ve la forma, ve el color, ve la forma, ve letras, si las hay, algún emblema, alguna palabra, una consigna, eso es iconografía. O sea, es el nivel iconográfico en el que nosotros lo único que podemos hacer es describir lo que estoy viendo. Eso es lo primero, describir lo que estoy viendo. Eso lo hacemos en el nivel iconográfico. Pero como no basta en el arte solamente describir, sino que tenemos que entender, entonces ese entendimiento viene cuando pasamos al siguiente nivel. Y ese nivel se llama iconológico, la iconología. Y esta también es una ciencia que nos ayuda a entender el significado simbólico de las imágenes. O sea, las imágenes no son solo porque sí. Bueno, aquí como siempre lo de las imágenes tiene que ver con dos puntos de vista principales de nuestra época, que son la visión cristiana católica y la no católica. Por eso los no católicos no conocen mucho la imagen ni mucho del símbolo. Quizás, bueno, no, al final mejor después de la clase les doy un dato sobre esto también, que es algo de interés que ustedes también pues tienen que valorar, pero lo vamos a hacer como una valoración al final. Mejor no me distraigo de esto. Les decía, estas imágenes tienen entonces un significado. No son solamente
la imagen y solo la puedo describir. No, hay algo que me quiere decir esa imagen. Y vamos a hacer el ejercicio con esta imagen. Si les hablo de iconografía, es descripción. Si les hablo de iconología, es significado. Entonces, alguien que me ayude con la lectura iconográfica de esta imagen. Yo voy a hacer la iconológica. Ustedes nada más me dan la iconográfica. Bueno, pues creo que se puede observar un libro, a un hombre extendiendo los brazos, atrás sobre su cabeza un círculo y una cruz, y con barba, mirándonos fijamente, y un escrito en el icono del libro. No sé qué más. Ahí estamos bien, ahí faltan unos elementos, pero hay que darle también trabajo a los otros compañeros, ¿verdad? Gracias, Freddy. ¿Alguien más? También podemos observar que en la parte de atrás tiene un crismo. Crismo, como por decir crismón. O es se refiere a la cruz. Sí, a la cruz. Sí, entonces no es un crismón, pero sí es una cruz, eso sí. Este símbolo tiene un nombre. Cuando describimos también debemos de manejar técnicamente los nombres. Entonces, si digo un círculo está bien, pero ese círculo tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el símbolo? Nimbo. Bueno, sí, Samuel. Quiero ver, Diana. Pero, perdón, licenciado. Sí, Diana, primero, luego pero al decir ya el nombre, técnicamente el nombre que se le ocupa para ese signo, no entramos ya en la otra rama de la ciencia que está diciendo usted. En la tecnología no, porque solo lo estamos nombrando. Digamos, libro. Sí, porque pensé que entendiéndolo como un círculo no entrábamos en como le digo, en un detalle específico, ¿verdad? En explicación de ¿verdad? Ajá. Sí, gracias. No, pero el nombre sí lo podemos decir, el nombre sí. Es un nimbo. De hecho, el nombre es nimbo crucífero. Tiene forma de cruz. Diana Mireya. Sí, solamente añadiendo lo que decían los compañeros, también agregar que es un mosaico. Bueno, es un mosaico, muy bien, eso lo reconocemos también a nivel iconográfico. El texto, bueno, ya lo mencionaba también el compañero. Quiero ver qué más. Bueno, si no, lo que les hizo falta fue el color. Dorado, el fondo. El traje, bueno, tiene una túnica roja o rosada con un manto azul. Hasta ahí estamos con el nivel iconográfico. Bueno, sí mencionó el compañero que tenía un libro en una mano y en la otra mano pues haciendo un signo. Es un signo. Dice Joana, y si tiene lápiz lazuli, es probable que este azul sea lápiz lazuli, y si no lo es, pues, puede ser cerámica esmaltada, pero ese esmalte igual se produce a través de lápiz lazuli, ese azul que se utiliza acá. César, Javier. No sé si también aquí entraría la posición de las manos por lo que es la posición de orante, ¿no? Los brazos. Ajá. No, en este punto decimos los brazos extendidos. Cuando ya decimos que es orante, ya estamos hablando de un significado. Bien, vamos entonces con la explicación. El nimbo, les decía, a nivel iconográfico lo podemos describir. Dice, tiene un nimbo crucífero atrás de la cabeza. Bueno, sigo con manos levantadas. Tengo César y luego Samuel. Bueno, Samuel, entonces. Sí, la imagen podría clasificarse como un pentacrator, licenciado. Penta no, sería pantocrator o pantocrator. Sí. Ok, gracias. Sí, bueno, ese es otro término, también eso se lo iba a decir hasta el final. En el otro grupo al final le di, bueno, la imagen es un pantocrator y se distingue de los que van a venir más adelante, que son los Cristos en majestad. Esta forma de Jesús es un pantocrator,
o un pantocrátor, que significa que es el que todo lo hace. Ese sería ya a nivel iconológico. Bueno, les decía, el nimbo crucífero es un símbolo de Cristo, siempre lo vamos a encontrar atrás de él. A nivel de texto, sería Cristo, sería Ixus, el nombre que está atrás. Este texto, pues no he encontrado el significado. Sí he encontrado que varía dependiendo de la época. A veces son textos bíblicos y en otros solamente dicen que pues hay que seguir las enseñanzas del libro sagrado porque es ahí donde encontramos el camino a la vida eterna. Pero no les sabría decir si ese es exactamente el texto acá. Pero sí les hablo de la posición del libro y de la mano. La posición de la mano está mostrando el libro, nos está diciendo que el camino es a través del libro. Pero también con la otra mano, esa posición, el dedo índice y el dedo medio están levantados. Y los otros dos, el que sería el anular y el meñique, están juntos con el pulgar. Entonces el símbolo es este. Pero la mano no está en la posición que se las estoy mostrando aquí en la imagen, sino que está colocado así, hacia adentro. El símbolo colocado hacia esa mano colocada hacia adentro y los dedos curvos, ese es un símbolo que significa que va a comenzar a hablar. Ese es un símbolo que hacían los oradores griegos a la hora de comenzar a hacer algún tipo de, ¿cómo se dice?, de explicación de algo, o que iban a comenzar a hacer un alegato filosófico. Ponían la mano de esa forma y era como así como que pongan atención porque voy a hablar. Entonces, ese es el símbolo que se muestra acá. La mano en diferentes posiciones tiene un montón de significados. Otro dato también que tienen que ver es cuál mano. La mano izquierda es la que sostiene el libro. La mano derecha es la que hace el gesto. Si la mano, les decía, está en esa posición hacia el frente, está bendiciendo. Se va a bendecir siempre con la mano derecha, porque la derecha se considera buena. La izquierda no es que sea mala, pero no se considera como principal. Entonces, la mejor posición es siempre hacia la derecha y la de menor valía es hacia la izquierda. Por eso con la izquierda se sostiene y con la derecha se hace el gesto. Ese es también parte de la iconología. Las palabras que les mencioné, yo les dije derecha e izquierda, no, les dije diestra, bueno, diestra acá, y la otra se llama siniestra. Les decía que la siniestra se considera contrario o por lo menos de menor valía. Pues esa palabra de esta época va acumulando un significado así un poco malo, y por eso cuando decimos siniestro o siniestra nos estamos refiriendo a cosas normalmente que no son buenas. No sé, un plan siniestro, un plan no sé qué, es lo mismo que les decía de los villanos, lo mismo que les decía de los bárbaros, son términos que significan otra cosa, pero que se les agrega una carga peyorativa, o sea, sobre ellas. Entonces, siempre vamos a encontrar en la mano izquierda que es para sostener algo, la derecha es para bendecir o para hacer un símbolo. Si lo ven al revés, es porque, digo, si ven la mano izquierda levantada con este signo, haciendo como de bendición, es seguro que la imagen está al revés, porque originalmente no puede ir así. Eso es como una regla que aplican desde el principio. ¿Qué más? Bueno, la barba y bigote, ya para esta época, que estamos hablando siglo V, siglo VI en adelante, pues es de común ver la imagen de Jesús de barba y bigote. No se ve anciano, por lo tanto la barba no es blanca, no tiene canas, sino que es una barba oscura, a veces marrón, a veces castaña, a veces negra, y la boca pequeña. Esa boca pequeña significa que no va a decir nada, o sea, simplemente está como una actitud de mostrar su autoridad. Y a esa expresión seria se le llama hierática o hieratismo, se lo voy a escribir en el chat. Perdón, no sé qué pasó aquí. Creo que activé subtítulos. Ahí está. Vamos a ver.
Sí. Hierática, ese es el término. Significa, no significa que está enojado, significa que está serio. Es una manera de mostrar autoridad. Y bueno, la barba y bigote, pues eso es una mezcla que se hace, ese sincretismo entre los dioses griegos que se consideran, y romanos que se consideran sabios, se consideran mayores, Zeus, por ejemplo, principalmente Zeus, y también la idea del nazareo. El nazareo es un penitente. Jesús no era un nazareo, él era nazareno, pero igual esos dos términos se confunden en esos inicios de la Edad Media y resulta que la mezcla de eso, pues que Jesús tiene características de nazareo cuando no lo fue. Son características que tienen que ver con la barba, el bigote, el pelo largo. Eso no es característico de, o no debería de ser de Jesús, porque él no fue un nazareo. No hay así como que referencias sobre eso, que dice que fue a meditar al desierto durante 40 días. Pero pues más allá de eso, el único nazareo que se describe es Juan el Bautista. Él sí era un nazareo y ya van a ver la iconografía de él. Bien, hasta ahí me quedaría con esto de esta imagen. Ah, bueno, el azul y el rojo, perdón, eso creo que solo se los mencioné. Estos dos son colores de la realeza y por lo tanto se consideran de un monarca. ¿Y por qué las tiene Cristo? Pues porque se le considera de la altura de la realeza, del monarca. Entonces, sería esa la razón por la que los tiene. El rojo, el azul, el púrpura, lo vamos a ver que van a estar siempre asociados a ellos. Si yo les preguntara, ¿ustedes piensan que Jesús se vistió de esos colores, según lo que relata la Biblia o a nivel religioso, a nivel de fe? ¿Piensan ustedes que él en la realidad anduvo vestido con colores así, que eran colores caros, colores de la realeza? ¿O no? Lo digamos como opinión de ustedes. Pues yo opino que probablemente no. Que no tenía el nivel socioeconómico, digamos, en ese momento, posiblemente Jesús, para poder portar ese tipo de colores tan caros. Muy bien, gracias Natalie. José Gabriel. Pues según lo que dice la Biblia, Jesús fue hijo de un carpintero y en teoría no tuvo en ningún momento un estatus que le permitiera eso. Muy bien, gracias. Dice, bueno, aquí dice Joana, bueno, antes, de repente aparecieron un montón de mensajes. Vamos a decir, Diana primero dice, considero que no, Joana dice, la verdad no, Leslie no, Jocelyn probablemente no, Diana no, Joana no dice, no, Diana dice no, y luego Joana, exacto, él era carpintero, y Yancy dice no, él era humilde, correcto, pero entonces ¿por qué está vestido de esa forma? Aquí vamos al sincretismo y a quiénes son los que están mostrándose, quienes están dándole forma ¿qué sería? A la iconografía de Jesús. Es la élite. Y acuérdense que desde el momento en que Roma toma el control de todo esto, aquello de que en el cristianismo, en las comunidades de esa época, el paleocristiano, todos eran iguales. Ahora ya no somos iguales. Hay una élite arriba y hay una feligresía abajo, que es la mayoría. O sea, eso de que todos somos iguales, a este punto ya no existe. Y en la actualidad, por más que lo escuchen ustedes, pues no es cierto. No somos iguales. No nos ven iguales en la iglesia. Más de alguno, pues, ha pasado alguna oportunidad que le han dicho, no, mire, usted quítese de ahí no le toca, váyase ahí al fondo. Porque, pues, no somos iguales. Y eso viene desde esta época. Y aquí se comienza a colocar a la figura de Jesús como una élite también. Igual lo mismo va a suceder con la iconografía de María. Pero vamos a ver ese cambio más adelante. Ahorita con eso pues estamos bien hasta ahí. Voy a quedarme hasta acá con la idea de la iconografía. No sé si había algo pendiente sobre esto. ¿No? Diana Mireya. Sí, yo tenía una consulta con respecto a las letras que se ven en los lados laterales de la representación de Jesús. ¿Qué simboliza? Ese es el nombre de Cristo.
Eso dice Cristo. Son letras de la palabra Cristo. En todo caso sería Jesús Cristo. Aquí, el Yeshua, y aquí el Cristo. Eso sería lo que está acá. No es la palabra completa, sino que son las letras que representan el nombre. Normalmente les colocan un nombre, y eso, ¿por qué aparece el nombre? Porque cuando los que sí sabían latín o griego, porque bueno, ese griego, los que sabían leer el griego y eran sacerdotes o obispos, ellos tenían que explicarle a la gente. Entonces para ellos sí habían algunas palabras, los nombres de los personajes que estaban ahí, y luego ellos a partir de la imagen comenzaban a enseñar. Pero acuérdense que esto es didáctico. Estas imágenes son para enseñar, para mostrarle a la gente cómo es Jesús y para decirle qué es lo que Él quiere. Entonces para eso sirven estas imágenes en su origen. No digo en la actualidad, sino en su origen. Esa es la razón de ser de las imágenes. Quizás un porcentaje también de esto tiene que ver con la vanidad de los emperadores, que los emperadores gustaban de verse colocados en medio de esta o cerca de las imágenes de Cristo o de María, porque pues ellos se consideraban de la élite, y si eran de la élite tenían que estar cerca de la divinidad. Bien, no sé, ¿alguien más? Si no, creo que, bueno, eso se los explico rapidito para quizás mañana entrar de una sola vez a la parte de las imágenes. Bien, el arte figurativo, figurativo significa que nos da idea de algo. Si les digo, en pintura, por ejemplo, en la actualidad, no sé si eso ya lo vieron en pintura o en dibujo, pero si les dicen arte figurativo significa que tiene la apariencia de aquello que es real. Una casa, un árbol, una montaña, eso constituye un paisaje, un retrato, una escena de un lugar pintado. Por más sencillo o más complicado que sea el dibujo o el trazo en la pintura, eso se considera arte figurativo. O sea, porque nos da idea de algo, nos ayuda a entender una descripción, por ejemplo. Entonces, por eso se llama arte figurativo. El arte figurativo puede ser naturalista, puede ser figurativo como tal. O sea, figurativo significa que solo nos da idea de la imagen, pero naturalista significa que nos da idea de la forma más cercano a lo natural. Y realista es cuando lo hacemos exactamente como se vería en la realidad. O sea, sean como tres niveles. De los tres, el figurativo es el más general, porque puede ser aplicado a cualquiera que nos dé idea de una imagen, pero también lo podemos aplicar cuando estamos haciendo un dibujo sencillo. Por ejemplo, el dibujo de los niños, díganle al niño, hágame un árbol, una casa y una montaña de fondo, y ellos lo hacen un poco burdo, pero eso es arte figurativo, porque nos da idea de eso que nosotros estamos hablando. Entonces, eso se utiliza para entender el primer arte que se hace. Luego, diferencias entre religioso y profano. El arte profano es cuando no tiene nada que ver con la religión, cuando la imagen solamente está tratando un retrato familiar, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? De los antepasados de un emperador, por ejemplo, o puede ser religioso, y es religioso cuando lo que nos está mostrando es un tema que aparece en la Biblia o que corresponde a la tradición oral o a la tradición de los textos apócrifos, evangelios apócrifos. A eso se le llama religioso. No es estrictamente lo que dice la Biblia, sino que puede ser un poco de las cosas que se cuentan alrededor de esa. Y en ambos casos se considera el artesano, porque no hay artistas en este momento, sino que se les denomina artesanos. Eso se considera que quien lo hace ha tenido una inspiración divina. O sea, el origen de ese talento, el origen de esa imagen, de ese arte, es divino. Hay unos autores en la actualidad, unos que analizan eso del arte, y dicen que cuando nosotros decimos
que nuestro talento, nuestra habilidad es un regalo de Dios, estamos diciendo, entonces estamos otorgándole a nuestra habilidad un origen divino. Si alguien le dice, es que Dios te ha regalado ese don, a utilizarlo bien, dejen de hacer anime. Entonces, esa es una manera de decirles que es un regalo de Dios. Entonces, técnicamente y fuera de la religión, nosotros sabemos que eso es una habilidad que se adquiere, que a veces es innata y a veces no lo es. Innata significa que viene con nosotros. Hay quienes de ustedes pueden decir, mire, yo a los 5 años ya andaba dibujando. A los 6 años ya sabía utilizar los colores. A los 9 años, pues yo ya hacía a Mazinger Z o los Caballeros del Zodíaco. Y otros pueden decirme, mire, si yo hasta hace 2 años es que he comenzado a pintar y a dibujar, entonces a mí me cuesta, pero practico bastante. Y les aseguro que si siguen practicando van a mejorar hasta convertirse en artistas bastante hábiles. Pueden ser artistas bastante hábiles. Entonces, pero cuando decimos que es un regalo de Dios, entonces estamos dándole un origen divino. Entonces, vamos a entender que en esta época, todos los que saben hacer, el saber hacer es un ars, es el primer concepto de arte. Entonces, todos los que saben hacer esto tienen una inspiración divina. O sea, es Dios quien les está moviendo sus manos para que lo pinten. Entonces, el producto de esto se va a considerar también especial, casi que de origen divino. Y por eso se trata de esa forma. Es un medio de comunicación también entre el artesano y la experiencia que lo ha inspirado. Muchos sabían leer, pero una buena cantidad de estos artesanos de esta época no lo sabían. Entonces dependían de lo que el sacerdote, el obispo les decía. Yo les digo, miren, háganme una imagen en la que aparezca, imagínense ahorita, traten de imaginarse con los datos que les doy. Una imagen en la que Jesús, siendo niño, está jugando a la orilla de un río, María está en el fondo lavando ropa y Jesús niño está sentado, ha tomado barro del que está en el lugar y está haciendo unas palomitas con las manos y las está colocando a la orilla del río. Entonces, yo les acabo de dar una idea. Ustedes, inspirados entonces, según lo que dice el texto, lo que se creía en aquel momento, ustedes inspirados por lo que les acabo de decir y con ese apoyo divino, ustedes ponen en uso sus habilidades y entonces construyen una pintura o un dibujo de eso. Y ya luego se la muestro al que me la pidió y dice, sí, exactamente eso es, así es la imagen. Ese es Jesús niño jugando mientras María lavaba la ropa a la orilla del río. O en un pozo, como lo puedan imaginar. Entonces, de esa manera es que se van creando las imágenes. A las personas que hacían esto, que eran los que recreaban lo que les decían o lo que leían, se les llama iconógrafos. Este nombre apúntenlo. Iconógrafos. Es decir, que son los que dibujan o pintan los iconos. Y un icono es una imagen. Es la primera imagen que aparece de algo. Voy a cerrar aquí con eso. Voy a tener la grabación acá y luego pues cualquier pregunta fuera ya de la grabación.